gran ser humano, extremadamente importante ser humano. En lo que a ti concierne, haz lo posible por mantener las cosas simples. Importante ser humano, en lo que a ti concierne, haz lo posible por mantener las cosas simples. Sea en la fe o en tu vida cotidiana, la simpleza evita el hecho de que te marquen en la vida cómo caminas, cómo vas, cómo vives, cómo miras, cómo accionas. Por eso hay mucha gente que le ponen un apodo exterior que no le pertenece, pero que sus acciones diarias llevan a que las personas digan: ese tipo sí es desabrido, ese tipo sí es desanimado, ese tipo crea un malestar o un mal ambiente. Cuando tú definitivamente te acostumbras a caminar en el perfil equivocado de la actitud. Alguien me preguntaba ayer: ¿cómo tú defines la actitud? Bueno, es la forma y el proceder con el cual una persona se da a conocer en la comunidad o con la gente. Actitud, cómo actúa. Y esto vino a causa, a raíz de una conversación de el hermano Larry Over, que es quizás uno de los raperos que está dando testimonio de fe y de cristiandad a pesar de todo lo que está pasando y lo que se está moviendo en este evangelio de hoy, en la comparación con los pastores del ayer, a los pastores de hoy, a la ropa que usan, al organigrama dimensional de fe que manejan. Usted sabe muy claro cuál es en el 90% de los casos. Y también de ahí surge el cuestionamiento de que realmente por qué tantos raperos, después de haberse convertido, vuelven y se descarrilan. Porque hay personas que en vez de parir como Pablo, buenos Timoteos, buenos Ananías, en vez de parir como Pablo, buenos gallos, hombres y mujeres de fe, paren personas controversiales cuando le brindan la conversión. ¿A qué me refiero con esto? De que hay muchas personas que se convierten con las razones humanas, con la meritocracia. Y los apóstoles de hoy, claro, los bautizan, los convierten, los saltan, los suben, porque a ellos les interesa lo que hay detrás de esa persona. Y ese es el caso subsecuente de los raperos. Los raperos son gente, en su gran mayoría, artistas que se están convirtiendo sin convicción. Y cuando usted convierte, míreme bien, cuando usted convierte gente sin convicción, usted te está brindando un pasadizo rápido a el descarrío. O sea, usted, en vez de estar pariendo hombres y mujeres de fe original buenos, está pariendo descarriados. Desde que se convierten, si es que se puede decir la palabra, usted está pariendo descarriado, porque en su negocio la bilis de Dios trabaja diferente. En vez de aumentativa, en vez de como el nípero, que en solitario atrae todo tipo de aves que vienen a refugiarse en sus huecas cavernas y su dulce fruto, usted está pariendo descarriados. Usted ve cuál es el problema de estos apóstoles. Usted ve cuál es el problema de estos falsos profetas.
Usted ve cuál es el problema de estos ladrones de los maratones. Usted ve cuál es el problema de estas sectas. Usted ve cuál es el problema de estos egoístas. Sí, porque se quieren tomar el reino de los cielos para ellos y lo que hacen dentro de la fe va en pleno detrimento de lo que Jehová, Dios Todopoderoso, nos enseña. Porque hoy yo digo que Dios bendiga a Pedro Méndez de la Iglesia de Dios, que Dios bendiga a Víctor de los Santos, mi pastor amado, maestro bíblico. Ya está morando con el Señor, los dos están allá arriba. Que Dios bendiga a Efraín Nava González, que fue nuestro superintendente por tantos años en la costa noreste de Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Boston. Nava fue un superintendente que nos dio a nosotros ejemplo de cómo proceder. Y en cada reunión, y en cada grupo, y en sus visitas a nuestras iglesias locales, encontrábamos a un hombre confiable con el cual podíamos dialogar. Ya eso en estos tiempos en las iglesias se perdió. Los superintendentes de hoy, en muchos casos, son fijadores de títulos. Son personas que trabajan en la obra de Dios por la fama. O son puestos por un primo, por un amigo, son de los míos, como dice el obispo de Trina, de los míos tiene que estar ahí comiendo, de los míos, ese cheque tiene que llegarle a él. Y él lo comparte conmigo por debajo, pero de los míos. O sea, no importa la rata, el inconsolidado, el poco educado, el poco marinado, no huele a oveja, pero de los míos, tiene que estar ahí de los míos. Entonces, eso hace que la seriedad en el proceder haya sucumbido profundamente en el evangelio que tenemos hoy, porque el tratorial de trabajo, el tutorial de desarrollo y el organigrama educativo de la iglesia cristiana evangélica está sumido más en estos momentos en quien ostenta o tiene la plata para desarrollar fe o religión que en quien se convierte realmente para salvar su alma. Y no solamente los raperos se van a descarriar, se va a descarriar aquel que conoce que el obispo que tiene le paga liposucción, le pone la teta y la nalga a su mujer para que ella se lo dé al pianista. Un tornudo. Se van a descarriar aquellos que ven la pastora actuando en el templo de forma indigna y desaforada y que en vez de una pastora parece una Jezabel. Se van a descarriar aquellos que le compran CD a los cantantes o que le compran memorias y luego lo ven con una cerveza en la mano o lo ven enamorando a una vieja en la iglesia. Se van a descarriar aquellos que cuando tienen un problema profundo en Dios, que necesitan el enlace, la conexión, que necesitan al Pablo, al Timoteo, que necesitan a los Oseas, que necesitan a Eliú, que necesitan al hombre de Dios con quien hablar en el momento que llegue la guerra, que llegue la calentura, en el momento que llegue la extirpación de la fe de manera gruesa, como usa hacerlo el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero si en vez de un servidor de Dios, si en vez de lo que te enseñaron, de que estaría contigo Josafat o Moisés, encuentras un político fornicario, rastrero, un deudo, un jaranero, un baboso, una idiota,
no me va a asombrar que te descarríes. Cuando ves el poder, no es que yo lo deseo ni que lo quiero, pero cuando ves el poder político de estos mafiosos, cuando ves la mentira, el robo, la organizacionalidad, esa organización de sociedades que ya no son las sociedades bíblicas, que ya no son las sociedades de trabajo dentro de la iglesia, sino que son sociedades creadas para el estupor, para la discriminación, para el robo, para el aproximamiento, para los beneficios. Y aún más, el hecho de que los raperos provoquen esa cierta conmoción cuando hablan, cuando se retiran, cuando se regresan, cuando dan una palabra y luego dicen, no, yo no soy cristiano, yo me salí de eso. Yo no me voy a meter en ese juego de esos concilios, ni de esos ladrones mentirosos. Entonces, producto del mal trabajo, de la mala preparación, producto de la sijolidaxia con la cual tú lo trataste, la forma errónea de enseñar educación cristiana, fe, la forma errónea de formar, válida sea la redundancia, y la manera errónea de discipular, con ese discipular, ese cristiano que pudo haber sido una joya de Dios o un elemento de fe. Y más allá, que después del alcance de los dones de los 5, el que más testimonio de fe dé en su procedimiento, en él es el que seguramente va a fortalecer para presentarse en campaña con Dios y elegir subsecuentemente un camino sideral en la iglesia, de piedad infinita y de compasión profunda. Ya usted entiende por qué yo comencé diciendo qué es lo que significa la actitud en esta sociedad, qué significa el granito de fe, la simiente sembrada por los buenos regadores de la gavilla y del trigo. Pero cuando uno llega a una iglesia evangélica hoy y ve que te tratan por lo que tienes y ve que de una manera u otra el pastor o la pastora, porque la problemática con la fe no es lo que tú quieras pintar y lo que tú quieras decir, no es lo que tú quieras dar a conocer con Chanel, no es lo que tú quieras dar a conocer con Cartier, con Emer, no es lo que tú quieras dar a conocer con todo lo que tú traigas al público, todo, incluyendo Louis Vuitton, Le Parisien. Puedes traer al púlpito todos los perfumes, la cartera, los zapatos que rompen el alma de los, en el 95% sobrevivientes de un mundo. Entonces, si te estaciona de manera pluscuam-perfecta, más que perfecta en dimensión de entendimiento y estudios, que eso es lo que significa pluscuam-perfecta, sobrepasó lo perfecto Jesucristo, el pluscuam-perfecto. Si te presentas en el altar, ¿tú crees que el impacto, José La Chapelle, son los lentes? ¿Tú crees que el impacto son los audífonos?
tú crees que el impacto es la cartera bendecida, remecida, negociada y levantada en santidad en el púlpito. Y es que hay gente que tiene, bueno, yo conozco uno, es compadre mío. Él tiene una actitud metafórica, chipilandesca. Él tiene una actitud Garajeolandia que contagia. Y esa actitud se llama que tiene la capacidad de mentirse a él mismo. En sus historias el compadre es Superman. En sus historias el compadre es Hulk, el hombre verde. En sus historias el compadre es Moisés. Él baja del Sinaí con la tabla y viene a hacer milagros a la tierra, ahí, en el mismo Sahara. En sus historias, el hombre es lo que llamamos un león con pico. Pero un día de esto, me presta su celular, yo estoy sentado en la librería con él, y me doy cuenta que el celular lo tienen intervenido porque hay una luz que te deja saber inmediatamente cuando tienes conocimiento de técnicas y entiende cómo funcionan en estos momentos los asuntos digitales. Y yo le dije, oye, como tú tienes la facilidad de mentirte a ti mismo, ¿tú sabes lo que significa esa lucecita de plano en el fondo de la pantalla, metida entre todos esos apps que tú has bajado? Este teléfono está intervenido. No me digas. Digo, sí, aquí te están escuchando y posiblemente te estén grabando 24 horas al día. Oh, con razón, esto comenzó a confesarse de lo que le pasaba cuando llegaba a la casa. Es que mi comadre había buscado ayuda de un técnico bueno, importante, y en Verizon lo tenía transferido. Pero el compadre tiene la habilidad de mentirse a sí mismo. Y cuando tú posees esa habilidad, el mundo parece que está congenialmente dirigido por ti. Te vuelve tosudo, testarudo, te vuelve roca izquierda, te vuelve inaccesible, te firilibundea la vida. Si alguien me dice, oye, pero tú usas unas palabras, a mí me encanta el español, por eso leo. Y cada vez que uso un término jeroglífico, anacléctico, o un término que tenga que ver con la Real Academia de la Lengua, estoy ejercitando mi bundicia, la bondad de poder hacer algo que vaya a educar. Estoy ejercitando mi grecolomanía, mi adicción verbológica como comunicador que maneja un género, que maneja una especie, como es el verbo, y que maneja una estancia tan amplia como tiene la conversación. Ayer le preguntaron a Lady Gaga, la gran cantante norteamericana, no colindo con ella con su forma de ser, pero Stephanie, Lady Gaga, le preguntaron, oye, ¿cómo te fue grabando la canción
de Charlotte con Bradley Cooper. ¿Cómo te sentiste? No me di cuenta cuando la grabé. Simplemente él me invitó al estudio y la canté tantas veces a capela que eso reafirmó en mí lo que soy. Reafirmó en mí lo que soy. Soy un artista y no puedo andar con historias. Puedo relatarlas, puedo cantarlas, puedo exponerlas y la expongo con toda la autodisciplina y con todo el corte de recomendaciones que se define un artista. Por eso el evangélico, cuando llega a esa conciencia, entiende dónde está, por qué está, cómo está, cuáles son sus cumplimientos, deberes y obligaciones, y cuál es realmente de la ropita hasta el salto, del trato, del amiguismo, de el querer caerle bien a todo el mundo en la iglesia. Cuando usted se mueve así, usted tiene miedo de que el Espíritu Santo le hable, porque no va a poder profetizar. Está tan comprometido con el alveolo, con el amiguismo, está tan comprometido con el cojollismo. Expliqué esa, la antigua está dura, el cojollismo. Es sembrado en el cogollo de funcionamiento de la iglesia, que puede ver al diácono, al adorador, adorador, que puede ver al copastor, a la pastora, al pastor, caminando en ruta de desviación. Y no se atreve ni en lo más mínimo, mire, ni en lo más mínimo, no se atreve a regalar, a producir una opinión. No se atreve, porque teme que su proceder sea contrario a lo que ellos piensan de ti. Entonces ni serás profeta en la iglesia, ni serás profeta en el grupo, ni serás profeta en tu concilio, y Dios no te va a usar con el don de discernimiento, porque estarás ahí hasta que la materia errativa que ellos manejan, la caca espiritual en la que ellos se mueven. Recuérdate que se han puesto títulos: apóstoles, profetas, evangelistas. Hay uno en Colombia que fue el primero en Latinoamérica que ya se erigió en un monte en Colombia, subió en la madrugada con un grupo de adeptos y se erigió el primer querubín cristiano en la fe. Y cuando yo di esta noticia, alguien me llamó y me dijo: la antigua, ¿tú sabes quién era que tenía los querubines? Bueno, hermano, fueron creados por Dios también. Oh, qué bueno. ¿Qué hacían? Adorar 24 horas, 24/7, santo, santo, con sus alas hermosas, con ese color blanco, color resplandeciente, plata y púrpura. ¿Qué más? Le digo, bueno, hasta ahí llego. Y me dijo: ¿tú sabes que el diablo era un querubín? Así que no te asombres que estos demonios, a través de la mafia religiosa, de la titulitis, lleguen al punto de estar a un paso de realmente convertirse en diablos en esta vida de la corrupción y la basura religiosa que se está manejando hoy por estos avivatos, por estos pencos, por estos que no quieren trabajar,
por estos vividores, por estos mantenidos, por estos nauseabundos y lagartos de la religión del negocio de hoy, cuyo único objetivo es cuántos libros vendí, cuánta gente llevé en mi tour a Israel, cuántas placas me dieron este mes, eslóganos, pero no dicen cuántas almas ayudé a que vinieran a la iglesia, cuántas almas evité de que se descarriaran, cuántas almas le puse una comida en la puerta, un vaso de agua, cuántas almas visité a la cárcel, cuántas mujeres divorciadas, solitarias, madres solteras, le planté, le di la conversación de espiritualidad y de fe. Cuando prediqué la sanidad verbológica, eso es lo que usted hace cuando usted predica. Usted no lo está mirando, pero usted está sanando las almas y está sanando el corazón. Una señorita me dice en la biblioteca, fuimos a terminar un trabajo con un hermano que está haciendo su tesis. Y me dice, ¿puede quitarse los lentes? Quiero decirle algo. Tienen que ver mis lentes. Está usted como José Lachapelle, que me pide que me quite los lentes, mi pastor amado, querido hermano, amigo. Antigua, quítese esos lentes. Le quedan bien, pero quíteselos. La señora me pidió en la mesa que me quitara los lentes. Yo me quité los lentes a raíz de lo que estamos hablando. Y ella me dice que si podía testificarme algo ahí. Le dije, mire, la biblioteca estaba sensible. De seguro que no hay imaginación. Pero yo le invito a poder antes porque salimos a la hora. Y usted me cuenta, diga, ¿qué pasó? Y esa señora, con lágrimas en los ojos, me confesó que había tenido unas cataratas que la habían cegado, que ella estaba total e irremediablemente ciega, pero que el pastor y la iglesia se pusieron en oración. Las cataratas no se la querían operar. Y ella dijo que con las oraciones del pastor y de la iglesia se le maduraron las cataratas, perdió esa rigidez interna en el ojo y que los médicos pudieron con 3 días de diferencia operarle cada ojo. Y ellos mismos se asombraron de cómo las cataratas se ablandaron, porque después que se endurecen ya no se pueden operar. La persona queda irremediablemente ciega, la persona queda sin visión. ¿Usted cree que esa mujer se va a descargar? Con el testimonio que tiene de entredura, con el testimonio de benevolencia, de fe, de creencia, con el testimonio de una iglesia no pragmática, sino pradáctica, con la praxis de la práctica, pradáctica, con una iglesia que le demostró que adecentó su participación de fe poniendo a Cristo como intercesor entre los médicos y ella, y esa operación con la cual me confesó que la iglesia se metió en un ayuno de 15 días, que la iglesia la unía todos los días que estaban en el templo. El pastor derramaba aceite y lloraba con ella con fe. No, tú vas a recuperar tu vista, tú no te vas a quedar ciega, tú vas a salir adelante, tú no vas a perder tu trabajo. Aquí estamos nosotros los guerreros de Jehová orando por ti. Señora, el milagro te pedimos. Y esa mujer lloraba contándome la historia. Lloraba. Y yo le decía a Dios, gracias, Señor.
Porque hace días tú me estás hablando que trate el tema en Radio Espiritual Mundial de cómo producen descarriados, de cómo son un ejemplo no para la iglesia, sino para producir descarriados, de cómo son un ejemplo de sus robísticos maratones, de cómo son un ejemplo de sus deslindes con sus dalilas, más ladronas que ellos, de cómo son un ejemplo de informalidad, de basurismo, de desviación. Entonces, en la lista de contenidos, tanto que les gusta la internet, ellos encontrarán que han producido un desastre en el paso por este mundo. No fueron ovejas, sino lobos hediondos desangrativos, perros de la manada desertal, angustiadores, oprimidores, parásitos que estuvieron al servicio de Nabucodonosor y formaron el gabinete romano con saduceos, fariseos y escribas. O sea, que en vez de ayudar la fe, estos lagartos y cocodrilos nepomucénicos, exprimidores, traquiladores del pueblo evangélico, al final producen esa austacidad que está pasando con los raperos, ese vacío, ese volver al estiércol, al lodo, como los puercos, como los cerdos, que ya lo explicó muy bien Pablo bíblicamente. Son como cerdos, como puercos que vuelven al estiércol del mundo. Y con el ejemplo que le dan quienes lo convierten hoy, se la ponen muy difícil. Se la ponen muy difícil. Todos los días de mi vida recuerdo a Pedro. Todos los días de mi vida recuerdo a Barbarita, Bárbara Santos de Arca de Salvación. Todos los días de mi vida recuerdo a Víctor de los Santos. Porque en este camino de fe no me trataron por lo que tenía ni por lo que era. Yo no merecía ni que me miraran. Pero a través de ellos, Dios tuvo misericordia de mí, me trajo a este camino y hasta el día de hoy, conociendo tecatos en la religión, conociendo cueros en la religión, conociendo ladrones en la religión, conociendo políticos sucios en la religión, conociendo manipuladores en la religión, conociendo gente inconsciente. ¿Qué es la conciencia? La manera de proceder conociendo el bien y el mal, conociendo el bien y el mal, y elegir uno de los dos capítulos para actuar. O lo haces perentoriamente en el bien, o lo haces detractivamente en el mal. Así se describe la conciencia. Y conociendo todo esto, principalmente aquí en Nueva York, habiendo mirado el ostracismo, el robo, la mentira, habiendo mirado la cobertura de pastores pájaros en los altares por las mujeres para seguir cogiendo los diezmos y las ofrendas, pero son maricones, son pájaros en el altar, oculto. Habiendo mirado algunos llamados hombres de Dios que no mantienen sus hijos y demandado en la corte, no por una mujer, no, sino por Dios, 2 mujeres,
por no mantener sus hijos y está en el altar, protegido. Asamblea de Dios, es Alianza Cristiana y Misionera, es del MI, es Iglesia de Dios. Están protegidos porque vienen del mismo escollo y del mismo escombro. Y como esta mujer que me dio testimonio de fe, de una iglesia que la cubrió, que oró por ella, de un pastor que disemina la miel, como dice la palabra, más dulce que la miel y más blanca que el algodón. Esa fe más blanca que el mismo algodón, que te purifica, te satisface y te cambia. ¿Ya entiende usted por qué los raperos se regresan? ¿Ya entiende usted por qué los raperos, y me duele decir esto, podrían quedarse como la estatua de sal porque miraron atrás? Podrían quedarse como la estatua, la mujer de la estatua de sal. La antigua, ¿y tú has mirado atrás? Todo el que tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos, está chequeando, aunque sea por la rabiza del ojo hacia atrás. Ahora, yo lo que no dejo es que, bueno, yo no tengo satisfacción para nada de eso. Todo eso pasó en mi vida. Y cuando un rapero, un artista, se concientiza de que lo que hay ahí es simplemente una sudaca, calor y sudor, cansancio, mentira, ostracionismo, es muy raro, muy raro. Por eso dije que Larry Over quizás es el único con el Father, con Héctor el Father, y en República Dominicana uno más que otro, en Colombia uno más que otro, en México uno más que otro, gente del arte, de la televisión, de la radio, de la música, que están dando testimonio de que no vuelven atrás, porque fueron bien cimentados, bien preparados, se le dio la semilla y se le plantó en el alma, en el corazón, y la semilla se encarga con el discipulado de abrirle los ojos espirituales. Yo estoy seguro que usted me está mirando y dice, ay, la antigua, ¿usted cree que nadie va a embromar con eso? Ya la gente no tiene eso. El pastor lo que quiere ya no es una Ranger. Ahora el pastor está pensando en un Defender, el Defender, la jipeta de la Land Rover, que está costando $285,000 ahí en Long Island. La Defender, ya no quiere la Ranger, o sea, son solamente $95,000. Quiere la de $225,000. El pastor está pensando en un Defender. La mujer está pensando en su próximo viaje para contarle a las hermanas cómo le fue en París. Y los hijos están trayendo cada mes o cada 2 meses un carro nuevo a la puerta de la iglesia. Y también se hacen sus tatuajes. Y la pastora acepta una comida con un cantante que el pastor invitó un día, y un miembro la ve en un restaurante sentada con ese cantante. Eso sucede aquí en Nueva York, hermanos. Aquí, donde la fe se vive y se mide, si no es por la raza, es por lo económico. Y desde las posiciones conciliares hasta las posiciones en la iglesia, el trabajo satánico se puede palpar mucho más que en cualquier otro lado. Por eso nació Evangelio Libre. Por eso Dios me está utilizando para mantener las cosas simples, pero no dejar de hablar y no dejar de decirlas. Muchos producen gente en la iglesia por la pendera, por la manipulación, por la obviedad,
porque la gente está como las vacas, no encuentran dónde ir, y entonces hay un corral abierto, hay un corral que está abierto y le huele a cebada. Le dejo. Ay, qué olor más rico cebada. La cebada es lo que más huele cuando uno está hambriento. Ay, qué olor a melaza. Qué olor a miel destilada. Ahí va. Y ese señor que está ahí arriba, promulgando hace 20 años que quiere un templo, promulgando hace 20 años, 30 años, lo indecible. Ese señor está haciendo un claustro de producir evangélicos descarriados. ¿Y cómo usted explica al final esto, la antigua? Es el choque frontal entre la realidad y la mentira. Al producirse ese choque frontal que estamos viviendo en la religión de hoy, el evangélico moral, espiritual e inclusive el evangélico hasta intelectualmente se desajusta. Porque cuando hay gente inteligente en la fe, prepara a los demás a raíz de lo que se está moviendo alrededor de ellos. A mí, levanto mano santa a Dios. Hubo una persona que me abrió los ojos y me dijo, varón, aquí hay gente con mucho dinero. Y yo le dije, ¿qué clase es predicar a Cristo todos los contidos, vivir, hacer y compartir? No. Aquí los comen en una mesa ya usted no puede hacer clase. Ellos vuelan en primera clase y usted va para la cola. Ellos le dan tarjetas de servicios para fuente, para gasolina, para comida. Y ellos cuando llegan a República Dominicana o a Puerto Rico, lo primero que se van es al palacio donde el presidente o donde la gobernadora. Y allí los besos y los abrazos andan de pared, puerta y pared y ventanas. Tienen sus privilegios antiguos, van a luchar por eso. Y si hay que matar, van a matar. Porque eran descalzos, desaforrados, que no tenían nada. Y hoy la ley le ha permitido este lupus de la obsolescencia, del robo, de la manipulación, de la criminología con la cual se desenvuelven con nombres de religión aprobada, eso sí. Podemos señalarlos, podemos mirarlos, podemos acompañarlos de ladito en el camino, no cerca de ellos, pero no podemos justificarlos. Ay, pero ¿qué haces? Hablar. No podemos justificarlos. Eso lo sabemos. El único justiciero y verdadero es Dios. Y Él se encargará en el último día. En el último día, Jehová sabrá qué hacer con ellos. Ahora, dentro de todo este panorama, dentro de toda esta conversación, dentro de todo esta litoraxia, yo quiero aclarar algo. Ay, sí, la antigua, si Dios se convierte en Dios, lo perdona. Ay, no importa los millones, el robo, no importa la manipulación, la mentira, acostándose con las pastoras de otros pastores, no importa lo que han hecho en el concilio. No, ten mucho cuidado, lagarto. Porque la Biblia es muy clara que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y estos ladrones
blasfeman contra el Espíritu Santo. Y si tú quieres cuestionarme, hazlo, pero te darás cuenta cómo van al micrófono, cómo se expresan, cómo se mueven en sus iglesias, cómo crucifican y sojuzgan al hermanito, cómo cogen prestado y no pagan, cómo meten en deuda a los hermanos, cómo les roban terreno y les roban propiedades. Y después todo lo hacen en el nombre de Dios. Cómo le cortan la ofrenda al predicador o al cantante, todo lo hacen en el nombre de Dios. Cómo usan el aceite de la vasija en el templo, el aceite que caía de la barba de Aarón. Cómo cazan por negocio, usando la palabra de Dios, simplemente por la obtención de una ofrenda. Y en última instancia, cómo le quitan a una persona mayor, a un desvalido, cómo le quitan su Social Security, su dinerito mensual, para que esa persona viva de una forma digna. Y cuando esa persona abre los ojos, y cuando esa persona sufre ese impacto del cual yo te he hablado hoy, no solamente los raperos, sino que dentro de la misma clase de esto que llaman religión pentecostal, de esto que llaman los hermanos separados, existe la impraxis, la no práctica de la bondad humana como principio de fe en el nombre de Jesús. Y eso es lo que los ha convertido en delincuentes y lobos salvajes. Así que eso que yo le explico hoy es lo que este día les comento con todo amor y con toda verdad y con toda libertad. Son productores de descarriados. Porque con el testimonio que dan al final, cuando la gente abre los ojos, lo que les dejan es un mar y un valle de tristeza, de queja y de ay, Dios mío, ¿por qué no lo supe antes? Sienten que sus 20, 30 años de vida los han tirado por la borda o lo tiraron a las cataratas del Niágara, al río que se los llevó sin destino. Toda mujer o todo hombre de Dios tiene que vivir su espiritualidad basada en su testimonio. No en lo que tiene, ni en lo que posee, ni en lo que va a conseguir, ni en títulos, ni en artículos, ni en posiciones. Y esa es la gran problemática que tienen muchos de estos ladrones en la religión de hoy. No viven por fe ni por testimonio, sino por lo que tienen, por lo que son. Y cuando usted le pasa por el lado, en vez de oler a ovejas, en vez de oler a dignidad y a ternura, muchos de ellos, hermano, huelen a azufre. Que Dios les bendiga y nos encontramos mañana. César La Antigua, Radio Espiritual Mundial, Nueva York. Mis hermanos queridos, yo les vengo a cantar que mi Cristo está vivo y nos viene a buscar.
Mis hermanos queridos, yo les vengo a cantar que mi Cristo está vivo y nos viene a buscar. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Él vendrá, reinará, reinará, vivirá. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Siento a mi Cristo en mi vida, siento a mi Cristo en mi ser. Todo lo que tengo es de Él. Mis hermanos queridos, yo les vengo a cantar que mi Cristo está vivo y no viene a buscar. Mis amigos queridos, yo les vengo a cantar que mi Cristo está vivo y no viene a buscar. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Él vendrá, Él vendrá, reinará, vivirá. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Él vendrá, reinará, reinará, vivirá. Ni el día ni la noche nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la noche nadie lo sabrá. En la pantalla me encontré un rincón, con su esencia pura y con razón. Aprendo cosas que no conocía, me divierto y vivo la alegría. Me voy a suscribir al canal, César la Antigua me da el manual. Me informa y también me educa, con un estilo que a todos educa. Las palabras fluyen como un río, es sencillo, no tiene lío. Con humor y datos por igual, es contenido que a todo me da. Me voy a suscribir al canal, César la Antigua me da el manual. Me informa y también me educa, con un estilo que a todos educa. Lo digo claro, no hay discusión, este canal es mi solución. Cuando quiero aprender o entender, César la Antigua siempre el poder. Me voy a suscribir al canal, César la Antigua me da el manual. Me informa y también me educa, con un estilo que a todos educa. Me voy a suscribir al canal, César la Antigua me da el manual. Me informa y también me educa, con un estilo que a todos educa.
pantalla Él me habla. Cada video prende mi alma. Es contenido especial, no hay nadie igual. Digital. Me voy a suscribir aquí. César inspira y soy feliz. Informarme más quiero yo. Con su canal siento el flow. César educa, César enseña. Su contenido nunca se empeña. Siempre claro como el cristal. Sirve de guía y es genial. Me voy a suscribir aquí. César inspira y soy feliz. Informarme más quiero yo. Con su canal siento el flow. Transmitiendo en vivo desde Floyd, Queens. Esta es la emisora de la frecuencia mejor, con noticias, música, espectáculos, eventos y cobertura mundial. Usted está escuchando Radio Espiritual Mundial, la emisora del pueblo cristiano, transmitiendo en vivo 24 horas desde la ciudad de Nueva York para el planeta, con buenas noticias, poniendo inteligencia en tu vida.